A veces la obra nos chupa todo, aún el tema del crecimiento espiritual. Y nos parece que la obra es el crecimiento espiritual. Para nada. Estar en la obra, y de paso aleccionamos pobre a Lucas. Entonces quisiera que juntos, y cuando hablamos del pastor, tiene que estar la esposa, porque también es parte de esto, ¿no? De la vida del pastor. Podemos leer Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí está hablando alguien que es anciano, que es pastor, pero crece. Es participante de la gloria revelada. Y ahora habla a los colegas. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Él era pastor también, pero participante de la gloria que será revelada. Esto me habla de un crecimiento personal como pastor. Quiero abrir también que esto sea una charla más que una predicación, y cualquiera que quiera aportar, interrumpir o preguntar o que se aclare algo, hagámoslo con libertad. A modo de introducción, les leo algunas cositas. El pastor, para tener una evidencia que está creciendo en su vida espiritual, por lo menos se desarrollará equilibradamente, por lo menos menciono 5 áreas. Las áreas que es su vida, ¿no? Primero, en cuanto a la relación con Dios, cada vez más intensa la relación con el Señor. También tiene que haber un desarrollo en el tema familia, el rol que ocupa esposo, padre y abuelo también. Hay abuelos, ¿no? Aquí. Amén. ¿A ver los abuelos? No, abuelos. Abuelas también, ¿no? Oh, sí. Abuelas. ¿no? Abuelos. Sí, no. Y abuelas. No, Esteban tampoco. Esteban tampoco. Ah, usted tampoco. Pues ya viene. Relación con Dios, relación familiar, trabajo secular, si es que está en un trabajo secular. Testimonio público, ¿no? La gente que lo conoce, el barrio, la cuadra, y también lo que es la obra del Señor.
crecimiento equilibrado, no más una cosa que otra, sino equilibradamente. ¿Habrá alguna otra cosa más que no la menciono y que debería estar acá? Si no, menciono por lo menos estas 5 áreas. No sé si lo vas a mencionar después, pero lo estuvimos hablando nosotros casi 2 años. Lo estuvimos hablando casi 2 años, que aparece en ese versículo que vos leíste, de ser ejemplo. Desarrollarnos en eso. Bueno, y en todas las áreas de la vida. Por lo menos estas 5 áreas, equilibradamente. Perdón, y también con los hermanos, con los obreros, con compañerismo. con los compañeros. Por eso mencioné la obra, que abarca todo eso. Ah, bien. El ser pastor, es bueno recordar esto, que encarnamos el más elevado oficio sobre la tierra. ¿Te enteraste de esto? Es el oficio mayor que existe. ¿Por qué? Porque representamos a Dios y a su voluntad, su palabra sobre la tierra. Es bueno saberlo esto. Y el pastor es pastor porque llegó a esta tremenda convicción. Cristo Jesús es la única solución para el género humano. No hay otra. Por eso es pastor. También lo mueve otra convicción. A raíz de esta gran convicción, él está ahora, a raíz de esta convicción tan tremenda, él está para formar una comunidad de compromiso con el Señor, para establecer un pueblo, el pueblo de Dios, para estar conformando el cuerpo, nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo. Establecer en el ámbito de la iglesia como familia. Y lo que es la iglesia, prepararla para las bodas, como una esposa ataviada para el regreso del Señor. Esta convicción también le pesa, por eso también él es pastor. Mientras el pastor crece, si él crece espiritualmente, es necesario que él crezca para que en la iglesia haya orden, ubicación de cada hermano en el lugar que Dios lo ha puesto. Crear un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a esta parte del cuerpo de Cristo. Él quiere la multiplicación. Ayer Ángel habló de esto, ¿no? Pero él quiere la multiplicación, que este grupo de gente se multiplique. Y que marche hacia los objetivos de Dios dispuestos por el Señor. Y también el pastor que crece espiritualmente se torna también en un previsor ante posibles problemas, si es que lo hay. Pero si hay problemas, están todos en Rosario, ¿no? Aquí no hay ningún problema. O desviaciones, ante posibles problemas o desviaciones.
de la palabra. O que le toque pasar un tiempo de pruebas en el país o en la ciudad que le toca. Él se transforma también en un previsor para estos sucesos, si es que ocurren. Pero en especial, todo pastor que crece espiritualmente, crea en los demás hambre y sed de Dios, más que hambre y sed de ir a la iglesia. ¿Escucharon eso? Amén. De paso digo que Dios es pastor, ¿no? Jehová es pastor. ¿Y el Hijo? ¿Y qué tal es como pastor? El Hijo. ¿Cómo se declaró él? El buen pastor. Qué tremendo. O sea, Dios mismo asume este tan tremendo oficio, el más elevado. Él es pastor. Cristo Jesús es el buen pastor. Por lo tanto, no podemos hacer algo diferente a lo que Dios hace y Cristo hace. Fijémonos el funcionamiento del Dios nuestro, del Hijo de Dios. No podemos hacer algo diferente, actuar diferente de lo que Él está haciendo. Por lo tanto, nos unimos a Él en esta tarea de ser pastor. Aleluya. Amén. También crecer espiritualmente para el pastor significa también a causa de las ovejas. Porque cuando el pastor crece espiritualmente, él alimenta bien a las ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me lleva junto a aguas de reposo. Cuando el pastor crece espiritualmente, las ovejas se sienten bien, disfrutan, quieren, buscan. Qué tremendo, ¿no? Y me agrada el Salmo 23, esa figura de Dios como pastor. Porque si las ovejas están bien alimentadas, bien pastoreadas, van a tener capacidad para la reproducción. Qué importante es que el pastor crezca espiritualmente. Una oveja fuerte, bien pastoreada, cuidada, esa oveja se reproduce. Y de paso, lo digo otra vez, que no son nuestras las ovejas, para que el pastor no vaya a querer apropiarse. No, nos dio a nosotros el cuidado de sus ovejas. Me agrada este Salmo 23, porque David era pastor, antes de ser rey, era pastor. Y él escribió el Salmo 23. Y aunque él era pastor, reconocía que la necesidad de ser pastoreado, aunque era pastor. Jehová es mi pastor. Él era pastor. Qué importante es ser pastoreado. Que los pastores seamos también pastoreados. Amén. Amén. Digo algunas evidencias cuando el pastor crece espiritualmente. Lo primero es algo cuidará de algo que es terriblemente negativo. Cuidará no ser un asalariado.
Cuidará de no ser un carnicero. El que reclama de esto es Dios en Ezequiel 34, que hay algunos que eran carniceros, se aprovechaban, no sé cómo hacían, pero... Y lo peor de todos, no ser un lobo disfrazado de oveja. Esto ocurrió en la iglesia de Éfeso, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20, versículo 29. Entre vosotros se levantarán lobos disfrazados de ovejas. Tengamos cuidado de no caer en este tipo de situaciones. Otra señal de que el pastor crece espiritualmente ante el crecimiento espiritual de cualquiera, las pruebas cambian. Hay pruebas permitidas por el Señor para mostrarnos áreas débiles de nosotros. Pero estas pruebas son pruebas provocadas por nosotros mismos al obedecer la palabra. Y esto está en Mateo 5, 10 y 11, ¿no? ¿Algunos recuerdan de memoria? Bienaventurados los que padecen Persecución por causa de la justicia, ¿no? Sí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa, no la causa de... Entonces, cuando el pastor entra en obediencia va a tener otro tipo de pruebas. No las está buscando, sino que él las provoca por obediencia. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? Las pruebas cambian. Otra evidencia de que está creciendo espiritualmente. Entendió de que el llamado no es a la obra. No hay llamado a la obra. Dios me está llamando a la obra. No, el llamado es a Él. Venid a mí. Y cuando Jesús escogió los 12, dice que escogió a 12 para que estuviesen con Él. El llamado es a Él, no es a la obra. A la obra somos enviados, pero el llamado es a Él. Constantemente el llamado es a Él, para ser sus discípulos, para ser discípulos es a Él. Venid a mí. Digo esto porque algunos dicen, estoy llamado a la obra, pero no pasaron por Él. Entonces este es un pastor que se estanca. Porque para él el gran objetivo es la obra. Para mí el gran objetivo no es la obra. Para mí el gran objetivo es Él. Es mi Dios. Lo quiero a Él. ¿Por qué? Porque el que está en la obra es Dios. No nosotros. Y cuando lo buscamos a Él, ¿dónde nos encontramos después? En la obra. ¿Dónde Él está? ¿Por qué estoy en la obra? Porque estoy con Él. Yo lo quiero a Él. Él está en la obra. Y ahí me encuentro que estoy en lo mismo que Él está haciendo.
El llamado es a Él y a la obra somos enviados. Algunos dicen que el llamado a Él es el tiempo de oración. Voy a corregir aquí. El tiempo de oración no, es la vida de oración. El tiempo de oración es el tiempo que yo guardo, pero Él es una vida, la vida de oración, la vida de relación con el Señor. Es esta invitación que hizo el Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es este tipo de relación. Le puse en sentarse a su mesa. Es estar con él, vivir con él, hablar con él, disfrutar con él, reírme con él, llorar con él, disfrutar con él. Aleluya. Y a veces Él prepara mesa en presencia de mis angustiadores también. Bueno, a veces Él preparó la mesa, pero la preparó ahí, en presencia de nada más ni nada menos. Yo estoy disfrutando gloria en medio de una situación terrible. Bueno, sentate a la mesa. Esta es la vida con Él. Aleluya. Otra evidencia de que está creciendo espiritualmente. Es que produce situaciones donde se manifiesta el Señor. Esta fue la función de Juan el Bautista. Dice: yo preparo, Él está para preparar el camino, para la manifestación. Este hombre es tremendo, ser alguien que prepara el camino para que Él se manifieste. Dios está en todos lados, pero no en todos lados se manifiesta. Y yo quiero que Él se manifieste. De muchas maneras. Siempre pensamos en el área carismática. Sí, puede ser, porque hay fe, pero también la fe aparece en el área de Hebreos 11. Y ahí encontramos otro tipo de manifestaciones. ¿Pueden decir alguna? La de Abel, ¿cuál fue? Por la fe, Abel ofreció que agradó a Dios. Noé se preparó un arca. Son distintas manifestaciones. Enoc caminó con Dios y Abraham por la fe. Pero son distintas manifestaciones de Dios. Sara en su vejez, los dos, qué tremendo.
Bueno. Fueron muertos a filo de espada. ¿Sí? Sí. Porque consideraban que el sufrir por Cristo era Mucho mejor. manifestación de Él. Soy un privilegiado de padecer lo que Él padeció. Oh, Señor, qué privilegio. Está creciendo espiritualmente y donde Él va, manifiesta a Dios. Esto lo hizo José. Le tocó situaciones complicadas en la vida, pero donde él iba, algo ocurría. Tocaban animales. Lo contrata, ¿cómo se llama Potifar. Lo contrata y la palabra dice que donde él estaba, Dios bendecía. Lo mete en la cárcel, igual. Lo metes al lado de Faraón, igual. O sea, cuando uno está creciendo espiritualmente, va dejando una estela de manifestación de Dios. Y esto es para mí una señal extraordinaria que cada uno debe apuntar. Estoy creciendo, Dios se está manifestando. Ni me doy cuenta. Esto viene también, esta manifestación viene porque Él sabe lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Él sabe. Él no solamente tuvo bautismo del Espíritu, sino que Él vive en la llenura del Espíritu Santo. Canta, danza, habla en lenguas. Está lleno del Espíritu Santo, da gracias en todo, tiene su casa en orden. Gloria a Dios, aleluya. Lleno del Espíritu Santo y sabe lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Y por eso opta por estar lleno del Espíritu Santo. Es tremendo, está creciendo. La verdadera preparación para el ministerio no es saber más de la Biblia. Tenemos que saber más de la Biblia. La verdadera preparación para el ministerio es quitarnos de en medio para que Dios se manifieste. El único estorbo para que Dios no se mueva somos nosotros. ¿Querés estar bien preparado? Por favor, no sea un estorbo para Dios. Menos intervención nuestra, más intervención de Él. Esto lo produce la vida de oración, la llenura del Espíritu Santo, el estar enamorados del Señor, del estar con Él, en Él, para Él. ¿Hay algún aporte o alguien quiere decir algo respecto a todo esto? Hasta aquí. Si no, sigo un poco. Otra señal de que está creciendo espiritualmente. Cuando uno crece espiritualmente, ve a Dios en las cosas pequeñas. Por ejemplo, ve a Dios en los niños. Si tuviésemos que decirle al Señor en una reunión grande, multitudinaria, Señor, ¿quiénes son las personas más importantes que están aquí? Y alguno dirá, bueno, pastor. Los niños. Y Satanás también ve esto.
Satanás quiere a nuestros hijos. Por favor, comenzá a ver a los niños. Como Dios los ve. Una de las amenazas más terribles que Jesús dio, aparte de los que se van al infierno, es el que haga caer a uno de estos mis pequeñitos. ¿Qué? Mis pequeñitos, o de estos pequeñitos. ¿Que sé qué? Se ata una piedra de molino de fuego. Dice, el que no fuese como este niño, no entrará. ¿Qué comparación? ¿Hemos llegado a fondo a ver esta comparación? Otra cosa pequeña, que el que crece espiritualmente la toma en cuenta. Que a veces se la tiene en cuenta, pero no sé hasta dónde. La perseverancia. Perseverar en lo que Dios me ha dado, en los talentos, en los dones, en la visión. La perseverancia. Aprecio mucho lo de Daniel, volver a repasar lo que Dios nos dio. Amén. Perseverar en esto que Dios nos dio. ¿Por qué tengo que andar por otro lado? Perseverar en esto. La perseverancia. Otra cosa pequeña. La paz con todos. Con este sí, con este no. Un corito para. Este también. La paz con todos. El que está creciendo va a querer esto. Algo asociado a esto es llegar a ser un pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Está creciendo. Otra cosa pequeña. Pequeña. Porque el que crece comienza a ver a Dios en las cosas pequeñas. Y por eso apunta a pasar desapercibido para los hombres, pero no para Dios. Otra cosa pequeña. Estás creciendo. Comienza a ver a Dios como nunca antes en la creación. Le encanta la naturaleza, le encantan los animales, los bichos. El mosquito con dengue no lo pero bueno, pero cuando ve un mosquito, ¡qué bárbaro! ¿Quién puede hacer algo así? Y comienza a ver a Dios en todas las cosas, en la naturaleza. La gente no ¿viste? No. Mira las flores, grandes, pequeñas, las que están en el jardín y las que crecen en los pastos por ahí. Comienza a ver a Dios en las cosas pequeñas, la creación. Y aún se admira de sí mismo, como yo, no sé, tengo los ojos arriba, podría tenerlos en el estómago, pero los tengo arriba. ¡Qué bárbaro, Señor! Empieza a ver a Dios. El mosquito es una obra arquitectónica única. Totalmente. Y él lo mata de En la habitación puso un
chivape, un coso y está todo el tiempo. Bueno, a lo mejor no te dice, pero una de esas los está aplaudiendo. Sí, por cómo leer. Me va a dejar solo un poquito. No, perdón. ¿No? Así es. Pero yo quedé maravillado de esto. El mosquito. Tremendo. Tiene algo telescópico que se mete por adentro. ¿Y cómo? ¿Qué finito qué? ¿Y cómo está hueco eso? Saca lo de adentro y tiene una gota que te adormece el lugar donde te pica. Para que ni te des cuenta Que está por chupar la sangre. y después te pone la inyección. ¿Te saca? ¿Para qué sirve si después se muere? ¿Para qué sirve qué? No, eso es un No, problema. porque... Perdón, hablen fuerte porque si no, toda la conversación para el video no tiene mucho sentido. Así que si hacemos una expresión fuerte. Gloria a Dios por las cosas pequeñas. Bendito los Pero mosquitos. puedo decirte que también no solamente los mosquitos, las moscas. Las moscas es algo extraordinario. Ahora, uno dice, ¿a quién se le ocurrió? A mi padre. Y vio Dios que lo que había hecho, y bueno, en gran manera. Entonces, bueno, yo no es que las quiero para mí, pero no está mal que vea a Dios. La mosca es alimento de otros bichos, de paso, y el mosquito también es alimento de otros bichos. Pero del reino de las tinieblas, ¿no habrán venido las cucarachas? Porque no las soporto. Y los sapos. Sí, hay mosquitos que dengue, bravo. Pero son hechos por mí. Para robar la fresa. Por eso dije que cuando uno está creciendo espiritualmente, No vemos nada. comienza a ver a Dios en las cosas pequeñas o la creación. Comienza a valorar otra cosa pequeña, el estar a solas con el Señor. Cierra tu puerta. Comienza a valorar otra cosa pequeña, dar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, aunque no te escuchen, aunque no la reciban, dar la palabra. Uno cumple y obedece esto. Y ahora digo otra cosa pequeña, que a veces nos cuesta mucho. Ezequiel 34. Es fuerte esto, ¿eh? Versículo. Del 2 en adelante. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? Os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no la apacentáis. Por eso dije hoy carnicero. De ahí saqué esto. Miren lo que sigue ahora. Dice, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, ni volvisteis al redir a la descarriada, ni buscasteis
la perdida. Estas son cosas pequeñas. Fortalecer la débil, curar la enferma, vendar la perniquebrada, volver al redil a la descarriada y buscar la perdida. Que se encarguen otro de estas cosas. Pero evidentemente esto es una tarea pastoral. Y cuando uno crece, comienza a tener el ojo de Dios para ver estos que se fueron, que no están con nosotros, o que están así, muy débiles. ¿Qué hacer? ¿Los sentenciamos apartados? ¿Qué le decimos? Bueno, cuando uno va creciendo, comienza a tener el ojo de Dios para ver estas ovejas también. ¿Alguna pregunta? Está creciendo esto. No, me llama la atención de este pasaje que te dice, no hacen esto, pero hacen esto. No sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y lo estamos viendo esto en muchos lugares. Okay. Otra evidencia de que está creciendo espiritualmente. Ve más y más su crucifixión juntamente con Cristo. Pablo llegó a esta conclusión en un momento de altura espiritual y llegó a decir: crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué es lo que está diciendo en otras palabras? Mi vida no es mi vida. Mi vida murió. La vida que tengo es la vida de Jesús. Es la manifestación de la vida de Jesús. Eso está diciendo. Y quiere esto. Está creciendo espiritualmente. La vida de Jesús. Él falleció juntamente con Cristo. Lo cree, lo proclama. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Se podrá cerrar la puerta así? Otra evidencia de que el pastor está creciendo espiritualmente. Desea ver al Cristo que hay en los hermanos. Quiere que esté en las reuniones, quiere que participe, sí, pero él quiere el Cristo de los hermanos. Para él, el desarrollo del discípulo es que el Cristo que tiene aparezca. Y esto es lo que él desea. Otra evidencia del crecimiento espiritual es parecido a lo que dijimos recién, que ven las cosas pequeñas, pero esto le pesa al pastor que crece espiritualmente. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre.
considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. ¿Quieres restaurar? No le basta que cayó. No, ¿quiere restaurar? Está creciendo. Pongo un elemento más. Percibe el estancamiento suyo y el de otros. No lo cubre, no lo encubre, lo percibe y reacciona contra todo tipo de estancamiento. Está creciendo espiritualmente. Puede ser estancamiento de muchos tipos, estancamiento en su vida espiritual, en la familia, en las relaciones con su esposo, su esposa, con sus hijos. Hay muchas formas de estancamiento. Y reacciona. No. El estancamiento no lo soporta. Y una gran señal de crecimiento espiritual es que desea ardientemente el trabajo en equipo. Y trabajar en equipo es una de las cosas más complicadas. Pero evidentemente es lo que Dios quiere, que trabajemos en equipo. Dios es un equipo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él quiere que las cosas sean así, en equipo. Por último digo esto, conclusión. La salud espiritual de la Iglesia dependerá en gran medida de la salud espiritual de sus pastores. Salud espiritual. Sí. De la felicidad. Espiritual. Bueno, si hay algún aporte también, yo diría, no son todas estas señales, habrá más, pero estas me impactan a mí, me desafían. Víctor, acá Sandra me dice si el celo por la palabra Sí. también es una... Sí, totalmente. Totalmente. La palabra y la oración van juntos. No la podés separar. Es más, la palabra es la que me orienta a orar. Me inspira a orar. Me dice para dónde voy en la oración. Es la palabra. Por eso dije que el pastor es representante de Dios y su palabra sobre el planeta. Amén. Víctor, Sí. acá. ¿Puedo añadir algo a esta lista que tiene que ver con el tema que estamos estudiando esta semana ahí y que tiene que ver con el reconocimiento de mi condición frente al Señor Jesús, de la humillación, de este crecimiento hacia abajo? Cuando mira la vida de David, esta es la persona más importante entre los judíos, y donde Dios le lleva a David es a
a reconocer que no es nada, o la humillación. Cuando miro Cristo, Filipenses 2, la humillación. Cuando miro Pablo, judío, circuncidado, mestre en la ley, y él termina, y eso, este corazón que tenía David de llegar contrito a frente al Señor y reconocer, por simples que sea, el Señor es mi pastor y nada me faltará, está reconociendo, ni mi comida puedo tener, sino es por la humillación, no ser humillado por los otros, eso hablamos, pero esa humillación perante el Señor, así, de este reconocimiento. Es lo que dice Isaías 57:15. ¿Cómo dice? El sublime, ¿quién le gusta? Dice, Un coro. habita en la altura de la santidad, en la santidad y en el corazón contrito. Y esa Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, y habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar o vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gracias. Amén. ¿Algo más? No sé si. Amén. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor. Sos exactamente el modelo que queremos, que miramos, que deseamos, que la gente necesita. Sos vos, nuestro Señor. Gracias, porque aún hoy nos pastoreas, aún hoy nos sacas a pastos y aguas. Gracias. Danos esta gracia también que tenés, Señor, para llevar a tus ovejas a pastos y a aguas. Oh Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, por pedirnos también que hagamos esto. Oh Dios, muchas gracias. Nos postramos a tus pies, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No hay ningún coro para pastor, ¿no? Jehová mi pastor, nada me faltará. No puede ser.